Bueno, recibimos a Juan Cereta, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la UDELAR y flamante edil departamental. Prácticamente recién asumido, debutando en el cargo por la lista 90 por el Partido Socialista. Buen día, Juan, gracias por haberte arrimado. No vamos a hablar de la Junta en el día de hoy, quizás lo hablaremos en otro momento, pero está bueno que cuentes un poco, me lo venías contando fuera del aire, cómo estás viviendo estos primeros días en ese nuevo rol, ¿no? Bueno, buen día, gracias por la invitación. Sí, de alguna manera estoy aterrizando en la Junta en estos días. Una tarea nueva para mí, que no había participado, digamos, del área de la política partidaria, y este es como mi estreno. Con mucha ilusión por intentar hacer cosas desde ese lugar. Ya estuvimos trabajando con los compañeros con la bancada del Frente y también con la oposición, la constitución de las distintas comisiones que llevan adelante o impulsan el trabajo de la Junta. Me va a tocar presidir la comisión de asentamientos, que era un propósito que tenía lograr, así que fruto de distintos acuerdos eso se llegó. Y desde ahí intentaré impulsar todo lo que se pueda trabajar en materia de acceso a la vivienda para las personas que viven hoy en un asentamiento. Sin perjuicio de eso, también integro la Comisión de Legislación y la Comisión de Derechos Humanos, que también eran dos lugares donde tenía intenciones de trabajar, y mis compañeros suplentes integran otras comisiones. Así que desde el Partido Socialista vamos a intentar impulsar distintas actividades dentro de las comisiones que ya están preestablecidas, digamos, en el ámbito del trabajo de la Junta. Bien, ¿eso se cruza con alguno de tus trabajos como abogado? ¿Se cruza alguno de los temas? Sí, se cruzan prácticamente todos, porque... Te referías a asentamientos, ¿no? Claro. Ha sido bastante activo en el tema. Sí, en los últimos años hemos venido trabajando desde la facultad en el tema asentamientos, en distintos asentamientos. Es más, en algunos en los que hemos trabajado desde la facultad, recientemente el asentamiento 30 de julio, por ejemplo, en Casaballe, donde se logró hacer un fideicomiso, no solamente se evitó el desalojo de esa familia, sino que además se logró hacer un fideicomiso para empezar a regularizar la situación de los que allí habitan. Ahí es necesario ahora en esta etapa modificar el uso del suelo, y eso es una competencia de la Junta Departamental, o sea que ahí hay cosas que se pueden hacer para terminar de completar ese proceso, y que quienes viven en ese lugar se terminen siendo propietarios cada uno de su padrón, digamos. Bien, metámonos en tema, hablemos del proyecto Neptuno, hablemos de en qué está tu representación, que se da a través de la Clínica de Litigio Estratégico de la UDELAR, representando a la Comisión de Defensa del Agua y la Vida y a la agrupación Los Tucutucu de San José, liderando un equipo legal que busca detener esta iniciativa privada en torno a la construcción del proyecto Neptuno. Brevemente, me parece importante que nos cuentes ¿a qué se dedica la Clínica de Litigio Estratégico de la UDELAR y por qué un caso de este tipo cae en ese lugar o lo toman, ¿no? Bueno, la Clínica de Litigio Estratégico es una asignatura, digamos, relativamente nueva, nació en el 2015 en la Facultad de Derecho, es una materia opcional, o sea, los estudiantes no es obligatoria, como ocurre con el consultorio jurídico, que sí es obligatorio para todos. Tiene muchas similitudes con el consultorio, pero también algunas diferencias. Como similitud, es una asignatura donde los estudiantes y los docentes de ahí hacemos juicios, eso igual que el consultorio. La diferencia o las diferencias están más que nada dadas porque en el consultorio se llevan casos individuales. La gente consulta, tiene un problema y nosotros la patrocinamos. En la clínica se llevan adelante casos colectivos, casos que refieran a un grupo indeterminado de personas, no a una persona sola. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que en el consultorio nosotros atendemos las demandas de la gente. Es decir, yo tengo clase de consultorio, yo no sé quién me va a venir a consultar ese día. Puede venir alguien que lo despidieron y tiene que cobrar el despido, otro que se quiere divorciar, otro que lo que fuera. Mientras que en la clínica nosotros con los estudiantes elegimos los casos que vamos a llevar adelante. No recibimos gentes, nosotros vamos hacia los lugares donde entendemos que están los problemas de este tipo colectivos. Y la tercera gran diferencia es que en la clínica nosotros utilizamos una serie de herramientas que no son solamente el caso en el juicio, ¿no? El caso en el juzgado. Nos vinculamos con organizaciones sociales, lleva mucho más tiempo, por supuesto, de preparación, pero
pensamos al litigio como una herramienta más de lucha social, no exclusiva, por supuesto que no, pero que suma un granito de arena a luchas que son más complejas y que son siempre colectivas. El caso de Neptuno es un caso típico para llevar desde la clínica porque es una cuestión que nos compete a todos, que nos interesa a todos, o por lo menos a la gran mayoría de los uruguayos, y porque las organizaciones sociales a quienes patrocinamos les damos la posibilidad de que utilicen, además de las herramientas de movilización social y de lucha, que utilicen también las herramientas jurídicas, digamos, para llevar esos casos a juicio. También trabajamos en la clínica con la comunicación, con la opinión pública, con un mapeo de todos los actores que intervienen. O sea, hacemos algunas actividades que no son típicas del abogado tradicional, digamos, que es lo que sí hacemos en el consultorio. Esa es como la característica de la clínica. Este año, el caso Neptuno lo venimos trabajando desde el 2020. O sea que hay muchas generaciones de la clínica que han trabajado el caso Neptuno, desde los primeros, cuando se presenta el caso, cuando se presenta el proyecto Neptuno. Recuerdo las primeras reuniones en FOSE para interiorizarnos un poco más, las entrevistas a los directores de OCE en aquel momento, a los exdirectores del gobierno anterior del Frente Amplio. Bueno, toda la preparación del caso, nuestro vínculo con las organizaciones sociales que están vinculadas a esta, la visita a Arasatí, las entrevistas a la gente del lugar, a los pescadores, a los vecinos, a las organizaciones sociales. Todo eso llevó a que decidiéramos tomar ese caso y llevarlo a juicio. Y esa llevada a juicio tuvo distintas etapas. Primero intentamos que no se firmara el contrato, que una decisión judicial le prohibiera al gobierno firmar el contrato. Primero interpusimos recursos para que ni siquiera se aprobara la licitación, no tuvimos éxito, después fuimos a juicio para que no se firmara el contrato y también fuimos a juicio para que no se otorgara la autorización ambiental previa. Luego que eso lo logramos detener un tiempo, hubo una medida cautelar dictada por el juez Recarey, el juzgado civil de noveno turno, que detuvo durante un tiempo, prohibió durante un tiempo la firma del contrato. Luego que eso se levantó, se firmó el contrato y se dio la autorización ambiental. Ahí nuestra estrategia cambió y hoy estamos en el medio de un juicio donde ya no podemos pedir que no se firme el contrato porque el contrato está firmado y no podemos pedir que no se otorgue la autorización ambiental porque ya fue otorgada. Lo que estamos pidiendo ahora es que se declare la nulidad del contrato y a eso le adicionamos una medida cautelar de prohibición de inicio de las obras que aún está por resolverse. ¿No se resolvió todavía? No, seguramente se resolvió, mejor dicho, se resolvió en primera instancia, no se hizo lugar a la medida cautelar. Nosotros apelamos y lo tiene en este momento el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de primer turno. Lo tiene a estudio, se interrumpió ese estudio por la feria judicial, que se levanta mañana, o sea que... Mañana podemos tener novedades. Mañana digamos. Podríamos tener novedades. No es seguro, pero claro, en estos días podríamos tener novedades. Sí, por lo menos se abriría la posibilidad. Quiero volver un segundito a la clínica. ¿Por qué eligieron esas dos organizaciones? Porque hay un montón de organizaciones que se oponen a este proyecto, ¿no? Pero ustedes están trabajando para dos, yo las citaba al principio, la Comisión de Defensa del Agua y la Vida y la agrupación Los Tucutucu de San José. ¿Cómo fue que seleccionaron ustedes, que como comentabas, cómo fue el proceso, ¿no? Bueno, la Comisión Nacional... ¿Qué valoraron? Claro, la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida es la comisión que redactó el actual artículo 47 de la Constitución. Recordemos que el artículo 47 de la Constitución, que es el que establece, el que consagra no solamente el derecho al ambiente, sino también al ambiente sano, sino también el derecho al agua, y que fue producto de una movilización social muy importante en el 2004, 2003 y 2004, y que terminó con una modificación de la Constitución en el 2004 que se plebiscitó y obtuvo una mayoría inédita de apoyo popular, y que tiene la particularidad no solamente que ese plebiscito tuvo un récord, digamos, de apoyo popular, sino que además el texto no surgió del sistema político, sino que surgió de lo que la Constitución prevé como iniciativa popular, es decir, de la redacción de una papeleta por parte de la gente, de la junta de firmas para poder llevar eso a plebiscito y de un plebiscito con récord de aprobación. Entonces, la organización que redactó el artículo 47, que hoy se está vulnerando a nuestro criterio con la firma de este contrato, está absolutamente legitimada para reclamar que se cumpla lo que ellos mismos llevaron adelante al modificar la Constitución en el 2004. Nos parecía que no había nadie con una legitimación más originaria, digamos, que quienes redactaron el texto que hoy se está violando. Podemos, déjame detenerte brevemente porque me interesa el artículo 47, porque ahí hay un poco de polémica.
porque los detractores de la tesis de la inconstitucionalidad dicen que el artículo 47 no impide que, yo lo voy a poner bien llano, no impide que una empresa privada extraiga el agua potable, lo que impide es que la distribuya, que la distribución de esa agua quedaría a cargo de OCE, y por eso esa tesis de inconstitucionalidad no aplicaría para este caso. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Bueno, el texto del 47 dice que el abastecimiento de agua potable estará a cargo de personas públicas. Es decir, el abastecimiento es el concepto que tenemos que discutir. Lo que está clarísimo es que la Constitución quiso que el abastecimiento fuera prestado por el Estado. ¿Eso va a pasar? Bueno, no. ¿Siendo Arasatí o no? No, porque si vos ahora te metés vamos a hacer una prueba, ponete en Google y pedile a la inteligencia artificial que te diga que es abastecimiento de agua potable para una población. Si lo haces ahora, te va a decir que abastecimiento de agua potable para una población, que es el objeto del 47, es un proceso que está compuesto por distintas etapas. La toma del agua bruta, la potabilización del agua bruta y la distribución final. O sea, abastecimiento no es sinónimo de distribución. Distribución es la última etapa del proceso de abastecimiento. Pero no solamente lo dice la inteligencia artificial, lo dice la ley que crea la URSEA, el órgano que debe controlar el suministro y abastecimiento de agua potable, define el abastecimiento como todas estas etapas: toma de agua bruta, tratamiento, potabilización y distribución. Entonces, además lo dicen los manuales de todo el mundo sobre abastecimiento de agua potable. Esto no es un invento de los uruguayos. Entonces, lo que nosotros decimos... Digo, por las dudas, no es mi posición, sino lo que quiero decir es lo que te están, está buenísimo, es lo que te están diciendo, ¿no? Está buenísimo porque justamente esa es la interpretación que se ha tenido que hacer para poder salvar este escollo constitucional. No había manera de que Neptuno progresara si no se inventaba esta teoría de que abastecimiento es sinónimo de distribución. Acá no existe lo de las dos bibliotecas para vos. Bueno, siempre existen las dos bibliotecas. Para la prueba está que incluso hay opiniones, consultas que se hicieron con profesionales del derecho para decir que esto no significaba violar el artículo 47. Pero además, si vos mirás la historia de cómo nació el proyecto Neptuno, te das cuenta que desde el inicio eran conscientes que esto violaba el artículo 47 y que había que hacer alguna maniobra para esquivarlo. ¿Por qué? Porque este proyecto no se presentó bajo la ley de participación público-privada. No se presentó porque tanto la ley de participación público-privada como la Constitución en el artículo 188 prohíbe que haya participación público-privada en el agua potable, respecto al agua potable. Entonces se lo tuvo que hacer entrar por la ley 17.555, que es una ley del año 2002, en momentos de crisis económica del país, donde no había fondos públicos para obra pública y donde se permitió a los privados presentar proyectos de obra pública obteniendo una ventaja en la licitación si resultaban aprobados por el Estado. Esa ley no tiene ningún sentido en el 2020 porque no estamos en el escenario del 2002. Sin embargo, como el texto de la ley no dice en ningún lado que dejará de tener efecto una vez se supere la crisis económica, hay quienes sostienen que sigue estando vigente y se tuvo que utilizar esa ley, que no tiene nada que ver con lo que nos está pasando a los uruguayos en el 2020, o nos estaba pasando en el 2020 y nos sigue pasando en el 2024, para esquivar la ley de participación público-privada y para esquivar el 188 de la Constitución. Entonces, está clarísimo que desde el inicio sabían que esto era inconstitucional. Buscaron todos los mecanismos y triquiñuelas para poder esquivarlo. En la propia historia de lo que ocurrió, del modo en que se presentó el proyecto, da cuenta de que eran conscientes de que había que encontrar una justificación para salvar lo que la ciudadanía, lo que el pueblo les prohibió, que el proceso de abastecimiento de agua potable estuviera, por lo menos en parte, en manos de privados. Porque esto es una señal muy fuerte, es una señal de mercantilización del agua potable. Cuando participa un privado, el privado lo mueve un interés de lucro, no es como el Estado. Ese interés de lucro va a ser satisfecho con lo que vamos a pagar los usuarios. Y es por eso que ese costo de los 900 y pico de millones de dólares que vamos a tener que pagar si Neptuno se aprueba, se va a trasladar a la tarifa y el agua ya no va a ser un derecho como garantiza la Constitución, sino que va a ser una mercancía por la que va a haber que pagar. Hoy será el agua, mañana será el aire. Ese es el proceso en el que vamos, como humanidad lo digo, no solamente en el caso de Uruguay. Se me ocurre lo siguiente, bueno, ayer lo comentábamos, ¿no? Quedan pocos días para que el gobierno tenga que expresar qué postura va finalmente a tomar y bueno, ayer ya se empezaba a especular con que existe esa posibilidad porque hay estudios
en este caso medioambientales, que harían más favorable de que se traslade de Arasatí a Boca de Cufré, pero ya con lo que me estás comentando, para ustedes esa no va a ser una solución. Este proyecto tiene un montón de objeciones. Yo hablé hasta ahora solo de la constitucional, Sí. de la normativa, digamos. Pero por tiene eso, un montón de objeciones más. En el punto de vista constitucional, moverlo de lugar no cambia nada. No cambiaría nada. Lo podríamos poner en la Luna si tuviéramos igual. injerencia sobre la Luna, que sería igual para ustedes. Absolutamente. Lo que salvaría la objeción constitucional es que todo el proceso de abastecimiento estuviera en manos de OCE. Se puede hacer y no viola la Constitución hacerlo en Arasatí, a cargo de OCE. Pero ahí entramos en las otras objeciones. Las objeciones ambientales, las objeciones de contaminación, las objeciones de conveniencia, las objeciones económicas, de Bien, costo, pero no me quiero ir todavía de lo inconstitucional. Lleva tiempo, ¿no? Decretar algo inconstitucional, ¿no? Y mientras tanto, puede ser que las obras empiecen a avanzar o no. Sí, porque en este caso lo que estamos pidiendo, habitualmente se habla de inconstitucionalidad de las leyes, y esa es una competencia de la Suprema Corte de Justicia, declarar qué leyes son inconstitucionales. En este caso no estamos hablando de una ley que viola la Constitución, estamos hablando de un contrato que es contrario al contrato más importante, el que tenemos la ciudadanía con el gobierno. El contrato que tenemos la ciudadanía con el gobierno es la Constitución, el marco regulatorio de lo que puede hacer un gobierno está establecido en la Constitución, no puede salirse de ese marco. Entonces, acá lo que estamos diciendo es que en nuestra interpretación hay un contrato que se firmó con una empresa privada o con un consorcio de empresas privadas por el gobierno que viola el contrato principal, el contrato que tiene ese mismo gobierno pero con la gente. Eso debe decidirse, digamos, cuando se cuestiona esto, se lleva al Poder Judicial, debe decidirse en un juicio que declara la nulidad de ese contrato. Y ese juicio es un juicio que por ley tiene una duración bastante importante en el tiempo, no se resuelve nunca antes de un año la primera instancia, en términos aproximados. Eso fue lo que nos motivó a que nosotros pidiéramos, además del juicio de nulidad, queremos que a la larga se declare nulo el contrato, pero antes pedimos una medida cautelar de que no se inicien las obras hasta tanto no haya una resolución sobre la nulidad. ¿Es nulo o no es nulo? Bueno, que no se inicie nada, porque además, por los daños ambientales que este proyecto puede causar, nombro solo uno, la contaminación del acuífero Raigón, y ahí ya no solamente estamos hablando de las aguas superficiales para utilizar, potabilizar, para consumo humano, sino que estamos hablando de las reservas que tenemos de aguas subterráneas. Por esas razones ambientales también es que pedimos esa medida cautelar, donde ya no es que el gobierno acuerda con la empresa suspender, es que exista una orden judicial que le prohíba iniciar obras hasta tanto se determine si ese contrato es nulo, viola la Constitución o no viola la Constitución. Bien, hay todo un tema de argumentación de parte del gobierno, es que al gobierno le dejaron las manos atadas porque le dejaron un contrato firmado. Como vos decías antes, el proceso de ustedes primero era para que no se firmara el contrato, después tuvo que cambiar la estrategia porque hay un contrato firmado y bueno, el gobierno aduce, entre otras cosas, las posibles indemnizaciones, la imagen del país. ¿Qué lectura hacen ustedes de esa argumentación? Si el contrato es nulo, si se declara nulidad, no genera obligaciones para ninguno, es como si no hubiera existido. Por lo tanto, ahí no hay responsabilidad económica ni indemnizaciones que pagar, ni por la empresa ni por el Estado. Además, hay un punto que no se puede omitir, y es que... Claro, pero a ver, un breve paréntesis. Sin medida cautelar, si las obras avanzan, quedamos en una situación capaz que cada vez, a medida que se van haciendo cada vez más inversiones, más riesgosa en cuanto a no respetar un contrato y en cuanto a indemnizaciones futuras, ¿o no? Si el contrato se declara nulo es como si no hubiera existido. Claro, pero pueden pasar muchos años para eso, como decías recién. Sí, pero lo que no puede decir ni la empresa ni el Estado uruguayo es que no sabía que existían estas objeciones, porque estas objeciones son públicas desde el día 1. Más allá de todo el secretismo que hubo con el proyecto Neptuno, que bastante nos costó averiguar de qué se trataba, las características, etcétera, porque se mantuvo todo en secreto, y para eso también se usó la 17.555, que es una ley que permite el secreto para proteger la competitividad del que lleva el proyecto, del particular que presenta el proyecto. Se utilizó ese mecanismo para que la ciudadanía no tuviera conocimiento prácticamente de nada hasta el final. Y las instancias de participación pública, que son una obligación del Estado uruguayo en materia de agua potable, porque Uruguay ratificó el acuerdo de Escazú, no se cumplieron. Las que hubo fueron una farsa. Entonces, acá nadie puede decir, ninguna empresa puede venir a decir, yo firmé de buena fe un contrato, ese contrato, empecé a hacer obras en cumplimiento de ese contrato y resulta que después me lo anulan.
que nosotros planteamos que la sociedad civil organizada está diciendo que esto es nulo porque viola la Constitución, lo saben desde el día 1. O sea, nadie puede sorprenderse de que un juez mañana diga, puede que no ocurra, pero nadie puede sorprenderse de que un juez diga, este contrato es nulo. Así que yo creo que es muy difícil pensar, aún con obras iniciadas, en reclamos indemnizatorios. Pero si así fuera, que es posible, más razones hay para suspender, ponerle pausa al proyecto Neptuno. ¿Por qué? Porque si iniciamos las obras tenemos más riesgos. Entonces, exacto, con toda esta incertidumbre, lo mejor, lo más prudente, lo que el sentido común indica es no empecemos. No empecemos esto. Porque lo que nos puede traer va a ser todo peor. Entonces, aún no empezó, no lo empecemos. Esperemos que todas estas dudas estén despejadas y ahí, bueno, si hay una sentencia judicial que dice que esto no viola la Constitución, si hay una sentencia de un tribunal que dice que no hay que tomar ninguna medida, esto no causa ningún perjuicio ambiental, todo lo contrario a lo que dice la ciencia, pero bueno, si eso ocurriera, bueno, ahí ya no hay más que discutir y se seguirá adelante con el proyecto Neptuno. Tenemos 4 meses de gestión de este nuevo Poder Ejecutivo ya. ¿Interactuaste con ellos? ¿Tienen llegada? ¿Se han reunido? ¿Han pedido reunirse y no les han dado reuniones? Comentame un poco sobre ese tema. No, las organizaciones sociales sí se han reunido con el gobierno, han tenido participación, o sea, han tenido contactos, digamos. Nosotros antes de que se diera el cambio de gobierno habíamos tenido, por supuesto, contactos con todos los involucrados en esto, con el directorio de OCE de la administración anterior, pero también con Edgardo Ortuño, que integraba el directorio de OCE por la oposición, con directorios anteriores, también nos asesoramos, con David Uriarte, me acuerdo que tuvimos una entrevista con los estudiantes por Zoom. Es decir, hemos tenido siempre contacto en todo este periodo con la administración anterior y con la actual. Lo que no ha sido, salvo este episodio de suspensión que el gobierno determinó y acordó con las empresas, no hemos tenido mucho resultado más que eso, más que se haya suspendido y bueno, ahora se vence el plazo. Respecto a la participación pública, también estamos en un debe, porque todo este proceso de renegociación, a este proceso de renegociación del contrato también le caben las obligaciones de participación de la gente. No es solamente cuando se presenta un proyecto que refiere al agua potable que la gente tiene que participar. Si se renegocia, también tiene que participar. Sin embargo, todo este proceso de renegociación también se ha llevado a cabo con bastante reserva. Bajo el secreto. Bueno, con bastante secreto, lo cual está bien si uno lo mira en la relación con las empresas, pero está mal respecto a las obligaciones que el Estado uruguayo asumió respecto con la gente. Te quiero preguntar algo particular de San José, ¿no? Del departamento. Llamó la atención en la previa de las elecciones municipales que todos los candidatos, salvo una, que fue finalmente la que ganó, se manifestaron en contra de la construcción de Arasatí en el departamento de San José. ¿Qué lectura haces sobre eso? Que finalmente, aparentemente, la sociedad civil y la mayoría de los candidatos vieron como un buen gesto, quizás con estas cuestiones que tiene la política también, para congraciarse con el posible votante, tomar una decisión tan clara en contra de un proyecto de este tipo, y finalmente la ciudadanía termina votando la única candidata que no se manifestó en contra del proyecto, ¿no? Bueno, es difícil de explicar. Yo tengo la sensación de que la gente en San José, en San José y en el Uruguay no quiere el proyecto Neptuno. La inmensa mayoría no lo quiere. Y que acá la disyuntiva está dada en el relacionamiento del gobierno con las empresas que son más poderosas en nuestro país, que han hecho y hacen la mayor parte de la obra pública en el Uruguay. Creo que la cuestión está ahí, el tiro y afloje está entre esos dos intereses. Cuando la gente vota, me da la sensación que cuando la gente vota un gobierno departamental o un intendente o una intendenta como en este caso, mira muchas más cosas que el tema del proyecto Neptuno. Mira cómo está su departamento, las obras que se hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es una decisión que pasa muchas veces por otro lado. Sí me queda claro que los productores de la zona de Arasatí, los habitantes de la zona de Arasatí, ahí, si haces un plebiscito en Arasatí, arrasa que no se haga Neptuno, porque ahí hay múltiples objeciones que nosotros no las hemos
tomados como nuestras porque las organizaciones que representamos no se dedican a eso, pero que los que se dedican a eso lo han hecho saber por distintos mecanismos, con reuniones con el gobierno, por manifestaciones públicas, por comunicados, etcétera. Nosotros solamente representamos a los tucutucos, que es una organización de la zona, pero que no son productores de la zona. Los productores de la zona, todos, las organizaciones que nuclean a los productores, la Asociación Rural de San José, o sea, hay un montón de organizaciones sociales que refieren a otras áreas, que nosotros no estamos patrocinando en este caso, que también han manifestado su objeción porque el uso del suelo de San José no se pierde para cuestiones para tareas mucho más productivas, por lo que hablábamos recién de la contaminación del acuífero, que significa una reserva de agua subterránea muy importante para el departamento y para el Uruguay. Es decir, por la afectación de la mano de obra que Neptuno va a tener. Neptuno va a generar cierta mano de obra en la construcción de la planta, pero se va a perder toda la mano de obra que trabaja en los emprendimientos hortifrutícolas de la zona, en la papa de la zona, en un montón de producción que genera en las zafras ocupación para mano de obra de San José, y eso se va a perder porque la planta se construye y de ahí lo que va a quedar es un pozo con agua y otro pozo con desechos de la contaminación. O sea, no va a trabajar nadie en eso más que los operarios de OCE. Para finalizar, Juan, ¿qué expectativa tenés? Quedan pocos días, como comentábamos antes, el gobierno va a tener que comunicar públicamente qué decisión va a tomar, sea hacer la planta en Arasatí o moverla del lugar, sea decir no vamos por el proyecto de Neptuno. ¿Qué expectativa tenés? ¿Qué te imaginás? ¿Cuál es tu pronóstico si tuvieras que hacerlo? ¿Qué dice tu intuición? No, yo desearía que por lo menos la suspensión que se vence ahora se prolongue. Es decir, que hasta tanto exista un pronunciamiento de la justicia, el gobierno no tome una decisión que puede generar un daño ambiental, un daño en la producción del local, un daño a la comunidad, pero también una violación de la Constitución, sin estar seguros de que esto no es así. Es decir, sin tener los resguardos necesarios de que todas las objeciones que se están haciendo al proyecto Neptuno están salvadas, me gustaría que se tomara por lo menos una pausa, ¿no? Que no se tomara, ojalá que se desista definitivamente. Ese es el deseo. El deseo pero tenés una percepción de que realmente puede pasar. No, realmente no. Te vas a sorprender con lo que suceda. Sí, me voy a sorprender. O sea, para bien o para mal. No puedo adelantar nada porque no he tenido contacto. Es más, con los actores de gobierno con los que sí tengo contacto personal, porque tengo conocimiento personal, me han pedido mantener reserva absoluta. Incluso cuando les he comentado las cosas que nosotros estábamos haciendo, también me han pedido ni siquiera saber eso, enterarse solo por las vías formales. Por lo tanto, no tengo ninguna idea de qué puede ocurrir. Bien, Juan Sereta, gracias por haber venido hoy al Café La Diaria, y bueno, es un tema que vamos a seguir, por supuesto, conversando, porque en pocos días vamos a tener noticias y veremos qué pasa, ¿no? Gracias a ustedes. Por ahora estamos en la incertidumbre. Gracias a vos.